Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este seminario, la dirección de la cura y las estructuras clínicas. Bueno, vamos a retomar lo que comenzamos en la reunión anterior. Voy a retomar algunos puntos de los últimos que dije que me parecen importantes, que tienen que ver los tres tiempos de cómo se constituye el objeto A. O sea, voy a repetir de alguna manera uno de los temas que vimos la reunión anterior, porque me parece importante recordárselos para poder avanzar. Me han pedido que los vuelva a exponer porque me parece que tienen un valor privilegiado, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el objeto del deseo, el objeto en el fantasma, el objeto A, se constituye en este tiempo de la obra de Lacan en tres tiempos. Primero, se constituye como un objeto pregenital. Segundo, como un objeto interesado en el complejo de castración, esto es el falo. Y tercero, la dimensión de la voz, como uno de los objetos privilegiados también del fantasma. La primera pregunta que se hace Lacan aquí es: ¿qué quiere decir este objeto pregenital que se constituye en el fantasma? Primero es el seno, el objeto en el cual el sujeto se nutre. Y la importancia que sea un objeto en el fantasma es porque se puede cortar. El objeto tiene valor en el fantasma en la medida que se constituye recién en el corte. Por eso el objeto, de esta manera, el objeto oral, recién se constituye en el tiempo sádico oral, es decir, en el momento del corte, en el momento en que el niño empieza a morder. Es ahí que se constituye recién como objeto del destete. Después tenemos en la otra extremidad de la tripa, como llama Lacan aquí, al objeto anal. Es algo donde el sujeto tiene la experiencia recién del corte, porque se corta de él. Y allí comienzan, a partir de la posibilidad de que ese objeto se corte de él, todos los ritos y las formas de limpieza. O sea que para poder trabajar el objeto anal o el objeto oral, tienen que tratar de tomar los dos extremos de la tripa, como lo llama Lacan. El objeto oral en el momento del corte, del destete, y el objeto anal en el momento de la expulsión, en el momento del corte, que es el tiempo en ese momento de las formas de la limpieza. Habíamos dicho por qué no la respiración, se pregunta Lacan allí, que también puede tener un valor privilegiado a lo largo de la cura. Dice, pero no podemos tomarlo como un objeto, porque en la respiración no hay nada que signifique un corte. La respiración es ritmo, es pulsación, es alternancia vital. No es nada que sobre el plano imaginario podemos simbolizar como corte. Pero hay una excepción, que hay algo que pasa por ese orificio respiratorio y que puede ser extendido porque pasa por ese orificio, y es la voz. Y acá tenemos un objeto también privilegiado, porque la voz es un objeto que se corta, que se expande. Ahora vamos a seguir viendo en un momento más adelante qué valor tiene la voz en el fantasma. Ustedes saben que la voz es
inicialmente el objeto que parte del significante nombre del padre, o sea, de la función del padre, la voz tiene un valor privilegiado. Pero después vamos a ver qué lugar tiene en el fantasma. Entonces, en el segundo nivel, o sea, estamos aquí en el nivel pregenital, que es sádico, oral y anal. El segundo nivel es el nivel del complejo de castración. Y acá lo que se juega es la mutilación. Es necesario que algo se separe, que sea capaz de mutilarse, que sea capaz de cortarse, que sea capaz de perderse. En la medida en que ese objeto es capaz de mutilarse, de cortarse y de perderse, puede pasar a una función significante. ¿Por qué? Porque con esa mutilación, con ese corte, con esa pérdida, ahí queda una marca. La marca de un significante. Es decir, que lo extrae de un estadio primero para llevarlo a una potencia superior. Y este es el sentido del complejo de castración. O sea, se puede perder, se puede cortar, se puede mutilar. Ahí está la amenaza de castración. Ahí están, ahora vamos a ver los ritos de iniciación. ¿Cómo lo leemos en la obra de Lacan? Esta marca que se lleva sobre el falo es la negativización, es el menos fi. Ustedes van a leer el menos fi y esa es la marca de la significación que tiene el falo en la medida en que puede mutilarse. Esa es la negativización del falo en el complejo de castración, el menos fi. Por eso Lacan retoma a Freud para decirnos que para él, para Freud, el complejo de castración tiene una función dominadora, una función cruel, una función tiránica. Está en relación al lugar de un padre absoluto. Y de ahí el mito del padre, de la horda primitiva, el mito del padre potente. ¿Cómo vemos esa marca? ¿Cómo podemos leerla de alguna manera? En los ritos de iniciación, que quedan ciertas marcas en esos ritos de estigmatización. Ellas juegan un rol privilegiado para esos sujetos que la experimentan. ¿Por qué? Porque en los pueblos primitivos, donde Lacan puede leer, a partir de otros autores, estos ritos de iniciación, estos ritos cambian la naturaleza. Entonces, pasan de esos estadios de la naturaleza preiniciáticos a la iniciación. Son momentos de iniciación en estas sociedades primitivas. Y cambian el sentido de los deseos naturales. Ahí, en estos ritos de iniciación, se designa el ser del sujeto. ¿Se deviene hombre o se deviene mujer? O sea, cambian el deseo natural con un deseo significante, por el pasaje a un nivel simbólico. Entonces, estos ritos de iniciación para marcar ahí el comienzo, en pleno ejercicio, del hombre y la mujer. Esta mutilación sirve entonces para la orientación del deseo. Por eso el miedo a perderse, el miedo a ser cortado, el miedo a ser separado. Juanito, ustedes los que han trabajado
el caso Juanito saben bien cómo va jugando Juanito con esto de lo que se pierde, lo que se despega, lo que se destornilla, el destornillador el que viene ahí a sacarlo y a ponerlo. Esta es la dimensión que puede jugarse en este tiempo de la pérdida del falo. En ese momento recién hay una marca significante. Este apéndice fálico, como lo llama Lacan, es la tumescencia. La tumescencia es algo que se ofrece al corte. Y tiene algo de escabroso. Por eso, la relación imaginaria posibilita colocar la atención en ese objeto en su propia erección. Y esa propia erección deviene en una imagen más allá de él mismo. Entonces, algo que puede cortarse, que puede perderse, que puede mutilarse, ahí recién tiene valor significante en el momento del corte. Y hay una tensión importante en esta erección que crea una imagen más allá del mismo. Lacan acá toma un autor, les dije, que se llama Main de Virán, donde toma algo que me pareció muy importante tomarlo, porque es el rol del esfuerzo. ¿Se acuerda que lo vimos esto también? El rol del esfuerzo, que es empujado por el sujeto desde dos lados. Por un lado, él es el autor del empuje. Él es el autor del empuje. Además, es el autor de eso que lo contiene. Aquí el sujeto se prueba a sí mismo sin poder asirse jamás. Hay una prueba, pero no se puede asir como sujeto, pero sí se pone a prueba. Por eso que se pone a prueba, por eso que tiene valor de significante, este nivel del valor simbólico se transforma en un valor sintomático. Y ahí podemos encontrar todas las dificultades que nos presentan los sujetos en sus síntomas. Por ejemplo, dice Lacan, esto que me preguntaban la otra vez, ¿cómo se resuelve? Y bueno, esto es un análisis el que tiene que llevar a cabo la resolución de esta problemática, porque es muy frecuente el lugar de la fatiga, lo que nosotros podemos encontrar como la fatiga del neurótico. Porque el esfuerzo no puede de ninguna manera servir al sujeto nada que le permita una impresión de corte, un corte significante. Pero, bajo la forma de un espejismo, eso que se llama la fatiga del neurótico es de alguna manera la secuela, el trazo de un esfuerzo. O sea, hay un empuje del sujeto. Nada da cuenta de ahí, el sujeto hace ese empuje. Pero sí, en este síntoma que aparece bajo la fatiga del neurótico, de alguna manera es la secuela, es el trazo de un esfuerzo que se puede llamar de significatividad. O sea que recién en ese momento tiene alguna significación posible. O sea que cuando encontramos esta dimensión de la fatiga del neurótico, de ninguna manera le sirve al sujeto ni le da la impresión de ningún corte significante,
sino que le da como un espejismo, un modelo imaginario de esta marca, de esta secuela, de este trazo que tuvo el esfuerzo. Porque el camino del sujeto es forzado, es un camino con esfuerzo, por eso no es tan fácil asir al sujeto del inconsciente. Entonces, ese esfuerzo puede mostrarse a través de un síntoma, como por supuesto, todo síntoma tiene esta dimensión de contradecir ese esfuerzo. Estoy cansado, demasiado fatigado, no tengo ganas. Empiezo y abandono, dejo aquí, no puedo llegar a la meta. Todo lo que implica ese camino tan difícil que hace el sujeto para aparecer en diferentes momentos de su estructuración. ¿Cómo lo leemos? Lo leemos por los síntomas. Y este es el ejemplo que nos da Lacan de mostrarnos este síntoma. El tercer lugar que habíamos visto, entonces teníamos primero lo pregenital, luego el falo, unido al complejo de castración, y el tercer lugar es la voz. La voz, como decíamos antes, responde a las exigencias del objeto A. Es decir, que puede ser llevado a la función de corte y de intervalo. Es la formación de la instancia del superyo. O sea, la voz que decíamos se inscribe sobre el nombre del Padre, es la que constituye la instancia del superyo. Lo que es la voz, lo que es el vozarrón, es para hacer entrar el esfuerzo, algo que representa la instancia del gran otro. El vozarrón. El otro día me contaban un ejemplo medio sacado de la experiencia analítica, pero que me pareció interesante. Un niño no llega a ser autista, está en un estadio anterior, de acuerdo a los estudios que le han hecho. Pero es un chico que grita muy fuerte cuando no quiere algo, se ponen a los gritos, ¿no? Como muchas veces tienen estos niños. Entonces la profesional, la psicóloga que lo atiende a este niño, le dice que tienen que tener una voz muy potente para frenarlo. Y suben a un taxi, el niño empieza a hacer, porque quería viajar en tren, empieza a hablar, algunas palabras tiene, y empieza a armar frases. O sea, por eso no tiene el lenguaje. Quería ir en tren y no en el taxi. La madre le dice que tiene que ir en el taxi porque tiene que llegar a tiempo a su trabajo, no pueden ir en tren. El niño se tira al suelo, empieza a gritar, a gritar, a gritar, y no quiere subirlo. Sube al taxi, sigue así a los gritos. El taxista se da cuenta y dice, ese chico tiene un problema serio, es TGD. El taxista sabía que tenía una experiencia familiar cercana y le grita, te quedás quieto, tranquilo, ya. Con una voz potente. El niño se tranquilizó. Hizo pucheros, se quedó tranquilo. Esta es la presencia del gran otro. Esto es lo que nos dice Lacan cuando dice que la voz hace juego de la presencia del gran otro. Para ese niño, donde es muy difícil la constitución de ese gran otro, esa voz autorizada, esa voz potente, le digo, pero qué genio el taxista. Me dice, sí, porque después me dijo que tenía un familiar, un sobrino, creo, que tiene esta enfermedad y que sabía el modo de frenar esa experiencia que le sucedió era con una voz muy potente.
Y me parece interesante este ejemplo, porque cuando Lacan nos dice que representa la instancia del gran otro, justamente estos niños tienen la dificultad de esta instancia del gran otro. Entonces la voz, el vozarrón, que instala por un lado en la neurosis el superyo, por otro lado, es la presencia del gran otro. ¿Y qué es lo que la voz nos enseña? Más allá del discurso que ella sostiene. Por ejemplo, dice la voz en el teléfono. Hoy tenemos esta experiencia muy clara a partir de la pandemia, de a veces escuchar solo la voz, ¿no? Que nos escuchen la voz y solo escuchar la voz. Entonces dice que tenemos que estar atentos a qué tipo de tono tiene esta voz. ¿Y qué carácter tiene esta voz? Puede tener un carácter de indiferencia, puede tener un carácter de mala voluntad, puede tener un carácter de voluntad bien establecida, lo que puede ser lo que Lacan llama la voz del contramaestre. Y él dice, no es que sea en contra del amo, sino que es la voz contraria del amo. Es la voz contraria del amo. Entonces se pregunta, ¿cómo ubicar la voz en el fantasma? En la medida en que el fantasma es móvil. Y aquí es donde se pregunta, ¿cómo hace el analista para interpretar el deseo en el fantasma y ubicar la dimensión de la voz? Para eso tenemos que tomar una relación que es la siguiente: el sujeto barrado, el sujeto escindido, en presencia de la demanda y en relación al significante del otro barrado, en presencia de la demanda y en relación al significante del otro barrado. No solamente del otro, como decíamos antes, que la voz implica la presencia del otro, sino que el otro está limitado y barrado con la misma limitación que tiene el sujeto. ¿Qué nos da la conciencia? ¿Qué nos da el yo? Estamos hablando de la demanda, acuérdense. Estamos hablando de la dimensión de la demanda. ¿Qué nos da la conciencia? ¿Qué nos da ese sentimiento de yo, moi? En el discurso nos hace palpar bien fuertemente el desconocimiento del sujeto. O sea, en esa demanda, en este yo, en este moi, está la presencia muy fuerte del desconocimiento del sujeto. ¿Cómo aparece en la medida en que hay un desconocimiento del sujeto? ¿Cómo aparece el sujeto? Experimentado como la imagen del semejante. Entonces tenemos la demanda en relación al otro barrado, y esta dimensión que tiene el yo, moi, el yo, de desconocimiento del sujeto. ¿Por dónde se puede captar entonces esa dimensión del sujeto? Por la imagen del semejante. Esta es una dimensión, por un lado. Por otro lado, está la cadena significante, donde el sujeto se localiza. O sea, en la cadena significante, acuérdense, que el sujeto está representado por un significante para otro, ¿no? Entonces, en esa cadena tenemos por un lado la relación con el semejante, y por otro lado tenemos la cadena significante, donde el sujeto se localiza.
¿Cómo está actuando ese sujeto en la cadena significante? Está en la alienación. Está alienado en la significancia. Y allí, ¿cómo se articula el sujeto? Como un enigma. Entonces, podemos tener una posibilidad de acceso al sujeto en la medida que el yo lo desconoce, hay un desconocimiento del sujeto del inconsciente. Tenemos una posibilidad de captarlo por el semejante. Por otro lado, tenemos una posibilidad de captarlo por la dimensión de la cadena significante, en la alienación significante, porque el sujeto se desaparece aquí detrás del significante, por eso está alienado, ¿no? ¿Y cómo se articula ahí el sujeto en ese significante? Como un enigma. Es una pregunta, es un enigma. ¿Cómo qué? Como enigma, como pregunta. Tengan en cuenta estas dos dimensiones de la captación del sujeto del inconsciente. Cuando aparece un significante, no crean que el significante es solo una palabra. El significante es donde el sujeto se desaparece, por eso es enigmático, y articula la pregunta. En un primer tiempo, en la constitución subjetiva, en la articulación infantil, más allá de la primera demanda que hace el niño, hay un momento en que hay que sancionar fundamentalmente, y el niño tiene que sancionar muy fundamentalmente lo que hay delante de él. Va a decir ¿qué? ¿Por qué? Son todos los qué y los por qué que hacen los niños. Es un momento de sanción de lo que hay delante de él. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Todos los por qué de los niños que a veces aburren a los adultos. ¿Por qué? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Es un discurso que se interroga. Recién ahí, más allá de la primera demanda, cuando aparecen estos por qué y qué, no es solamente exclamación, es también ahí nominación. O sea, en el momento en que aparece el qué y el por qué, no solamente hay una exclamación, sino que hay una nominación, empieza a nominar. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo tercero? Es así que el sujeto del inconsciente, bajo estas formas que van apareciendo, son las formas a partir de las cuales tenemos que articular la dimensión fantasmática, acuérdense. Es la articulación de la demanda en relación al otro barrado. O sea, no es solamente el sujeto en presencia del gran otro, sino cuando articula su demanda, teniendo en cuenta que el otro es un otro barrado, un otro limitado, un otro que no tiene la respuesta. Entonces, ¿cómo se va a presentar el inconsciente en esta dimensión sujeta, en este sujeto? En una articulación indefinidamente repetida. Se va a repetir una y otra vez. Y en este movimiento de la repetición, allí el sujeto se puede nombrar. Se puede nombrar a sí mismo. En ese movimiento de la repetición, el sujeto se puede nombrar a sí mismo. Y es ahí donde va a quedar la marca, los estigmas, de lo que para él queda no solo ambiguo, sino inaccesible. Y recién va a poder tener acceso a esa dimensión de sujeto y denominación a partir de la experiencia analítica. O sea, la experiencia analítica recién le va a permitir
a ese sujeto que se constituyó hasta ahí de esta manera, tener una presencia para sí mismo, hacer surgir a ese sujeto que se desconoce, que el yo lo desconoce, que solo se articula por un lado con el semejante, y también en la articulación de la cadena significante, donde él se desaparece, y donde en su constitución se fue nominando a partir de todos los porqué. Aquello que podemos llamar la curiosidad infantil, la curiosidad del sujeto, lo que quiere saber, el que quiere saber. Nosotros a veces nos encontramos en la clínica, muchas veces con el sujeto que no quiere saber. Pero tengan en cuenta que la posibilidad de acceso a ese sujeto del inconsciente que se constituyó hasta ese momento así, solo podemos acceder a partir del momento que podemos instalar este deseo de saber. ¿Cómo lo podemos leer allí? Como eso habla. Eso habla más allá del yo-moi. Es lo que le decía la otra vez, que hay que hacer decir eso que no se dice, eso que hay que maldecir, eso que hay que decir de otra manera, eso que se desplaza metonímicamente en la cadena significante, eso que es reemplazado bajo una metáfora. Las diferentes formas sobre la oposición significante, las diferentes formas en que podemos captar eso, ese desconocimiento que tiene el yo del sujeto del inconsciente. Entonces, ahí donde hacemos surgir ese deseo de saber, esos por qué, esa nominación, podemos decir que eso habla. Es entonces donde ese sujeto articula por primera vez su demanda en la experiencia analítica, donde el analista tiene que comenzar su desciframiento. Allí se plantea inicialmente como demanda de amor. Y en tanto demanda de amor, juega una función metafórica, ya sea bajo esta dimensión inicial que habíamos dicho, de los estadios pregenitales como demanda oral, demanda anal, pero siempre esta demanda está en relación simbólica con el gran otro. Esto es el fantasma, cuando el sujeto puede responder a eso, que es esa pregunta como viniendo del gran otro. La pregunta es, ¿qué quieres? ¿Qué voy? ¿Qué hay como respuesta a esto que voy, qué quieres? Queda al final de su pregunta con una gran incertidumbre. Esa incertidumbre que tiene el sujeto se sustituye ¿por qué? Por el fantasma. Entonces, frente a la pregunta de ¿qué quieres? ¿Qué voy? Es otra manera de articular esos por qué que tenían el niño en la constitución subjetiva. Cuando se presenta en el análisis, el sujeto frente a esa pregunta, uno le pregunta ¿qué quiere? Y no sé qué quiere. Es una incertidumbre. El sujeto no sabe qué quiere.
¿Con qué lo sustituye? Con un fantasma. Por eso el fantasma aquí, como respuesta, juega para el sujeto el papel de soporte imaginario. Sabemos que el objeto requiere de cortes, el análisis también. Por eso Lacan insiste con el corte. No es porque uno termine la sesión a los 10 minutos, a los 20, a la media hora, cuando sea. No. Porque el corte es importante. En el tiempo de la sesión, en el final de la hora, en el momento del corte, es necesario porque el objeto se constituye en el corte. No es que a Lacan se le ocurrió el corte en la articulación significante o en la dimensión de la dirección de la cura, porque el objeto se constituye en el corte. El corte del primer objeto en el fantasma, ahí el sujeto entra por su cuenta y riesgo. Y él no sabe lo que él es. No sabe lo que él es. El fantasma del deseo, como soporte del deseo, toma la función de designarlo. Como él no sabe qué es, el fantasma toma la función de designarlo. Esa es la nominación. Lo que decíamos antes de la nominación. El fantasma lo designa. Que designa un ser. Y ese ser es propiamente lo real, en tanto se manifiesta a nivel de lo simbólico imaginario. Pero ¿dónde podemos encontrarnos para poder pensar en ese ser y para poder abordar la dimensión fantasmática? En ninguna otra parte sino en los intervalos, en los cortes. Por eso tenemos que tener en cuenta, a nivel de la experiencia, a nivel del deseo del sujeto, poder contar y jugar con el lenguaje en la ambigüedad de la lengua. Allí en esos intervalos, en esos cortes, en esta ambigüedad de la lengua, el sujeto aparece constante, constante. Y a eso tiene que hacer frente. Si la gente nos viene a ver a nosotros, a los analistas, es porque en general de lo que se trata, en el momento que tiene que pagar, en lo contante, al contado, eso no marcha. Puede tratarse del deseo sexual o puede tratarse de una acción cualquiera. Pero cuando tiene que responder contante ahí, en ese momento, eso no marcha. Ahí viene la demanda al analista. Y ahí hace la pregunta por el objeto. Siempre tengan en cuenta que el objeto está en relación al objeto perdido. Porque ese objeto que se necesita para satisfacer ese deseo no es de un acceso simple. Porque hay una división en ese objeto entre el objeto del deseo y el objeto del amor.
el objeto del deseo, el objeto del amor, o también el objeto de la ternura. Eso al cual le hacemos don de nuestra unicidad. ¿Quién resuelve esto? El amor del gran otro. El amor del gran otro lo resuelve. Esa es la ternura del gran otro, que le es necesario al precio de cierto descentramiento de sí mismo. Y el deseo allí se puede presentar como tragedia o como comedia. Si se presenta como tragedia, tenemos a Hamlet. Y ahí tenemos solo el nombre del héroe. Hamlet es el nombre. Pero está absolutamente, definitivamente abolido en su deseo. Tenemos la otra posibilidad, la comedia. Es una trapa deseo. Porque cada vez que la trampa del deseo funciona, estamos en la comedia. Es el deseo en tanto aparece ahí donde no se lo espera. ¿Quién es? Es el padre ridículo, el devoto hipócrita, el virtuoso que cae como una víctima, que cae como una víctima de una maniobra adúltera. Pero hace falta también un elemento que hace que el deseo no se confiese. ¿Por qué? Porque el deseo lo vamos a encontrar siempre enmascarado. Y cuando se lo desenmascara, está ridiculizado. Pero sabemos que igual al deseo lo podemos atrapar de esa manera por la cola, en la comedia. Bueno, ¿cuántos conceptos trae este seminario, no? Verdaderamente que sí. El otro día tuve dos entrevistas. Las primeras entrevistas de un sujeto que se presenta inicialmente como diciendo que tiene un problema con su deseo. Tiene 72 años. Y que ha perdido dos grandes amores en su vida. Una primera mujer con la cual se casó durante varios años, pero ella quería tener un hijo con él. Y él dijo que él no va a tener hijos. Una segunda mujer que le vuelve a hacer la misma pregunta, que quería tener un hijo con él, y él dijo que no quería tener hijos. Y también la pierde. Y hoy está con el enigma de su deseo. Entonces, se pregunta qué hace hoy a esta edad, que tenía una profesión, que la cambia por otra, esa pista,
Y cerramos esa hora primera con estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la dimensión de su deseo en esta claridad que tuvo a lo largo de su vida, que no iba a tener hijos? La segunda hora me dice que le quedó una palabra que era expectativas. ¿Qué expectativas podía tener él en su vida hoy? Ah, no, la primera hora le pregunto por la madre y por el padre, me dice que la madre la perdió cuando era niño y el padre a los 73 años, le digo que está cercano a esa edad, me dice, no, todavía falta, yo no tiene razón, un año es un año. En el 72 todavía le falta un año. Entonces le quedó una palabra que son expectativas. Las expectativas tienen que ver con haber construido un lugar para él muy importante que siempre soñó desde niño, un espacio muy grande, y que después lo tuvo que desarmar y se quedó solo con una parcela, pero que fue de alguna manera una sustitución de eso que nunca quiso tener, que eran los hijos. Entonces, ¿qué expectativas tiene hoy? A esta edad, dice que no tiene dificultad de conquistar a las mujeres, pero en realidad no encuentra. Y hace unos años, él vivió en Europa un tiempo y hace unos años fue a encontrarse con esta mujer, de la cual él quedó muy prendido, de la última que contó. Y bueno, que la encontró, pero ya bueno, tenía armada su familia, estaba separada, había armado una familia con hijos, pero que bueno, ya no era lo mismo que lo que él imaginaba que era en el momento en que la perdió. De repente dice sí, porque la madre, y se pone a llorar, con una intensidad, se angustia, yo me doy cuenta que se angustia, no puede hablar, porque es una persona que habla, se pone a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Yo no me acordaba, le digo, ¿a qué edad perdió a su madre? 9 años. Porque él siempre me dijo, más siempre no, en estas 2 entrevistas que tuve, me decía que tenía que volver a encontrarse con ese amor. Por eso fue a Europa a buscarla, por eso no encontró lo que él esperaba. Entonces me dice que su madre murió cuando tenía 9 años, y ahí se pone a llorar como si hubiera muerto ayer. 72 años, 9 años, fíjese la diferencia de años, la pérdida de gran amor. Entonces me dice que un día la internaron y no la volvió a ver. A partir de él, la familia se desarmó durante bastante tiempo, hasta que después se pudo rearmar. Entonces le digo, ¿cuánto tiempo estuvo con la primera? Yo no tenía muy claro los tiempos, no me habían quedado grabados. Entonces le digo, ¿cuánto tiempo estuvo con la primera mujer? 7, 8 años. Y con la segunda, 7, 8 años. ¿Y cuánto hace que volvió a encontrar a esa mujer? 8 años. No pudo llegar nunca a los 9. La pérdida del objeto de amor, la pérdida de ese lugar del gran otro, para un niño que no tiene la representación de la muerte, ningún sujeto la tiene, pero un niño menos todavía, piensa que va a volver. Porque se fue, se internó y nunca más la vio. Entonces siempre estuvo a la espera de que podía volver. Cuando yo le digo esto, no se había dado cuenta. Me dice que queda sorprendido. Me dice que él va a poner
mucho esfuerzo para este análisis, pero necesita una gran analista. Yo le dije que no podía prometerle eso. Y la verdad, algunos dicen que soy buen analista, pero no puedo prometerle que sea una gran analista para él. Pero lo que es la marca, ¿no? Yo me quedé pensando después. 2 entrevistas. ¿No? Lo que es la marca de la pérdida del objeto, lo que es la marca del corte, lo que es la marca del pérdida del gran amor. Lo que queda bajo la espera de lo que puede volver. Digo que, bueno, esto es lo que hace del sujeto, el sujeto que es con la marca de su deseo, con esta decisión entre el deseo y el amor. Él pudo encontrar el deseo, nunca pudo encontrar el amor porque lo perdió antes de tiempo. Pero verdaderamente era sorprendente que alguien, después de tantos años, se angustie y se ponga a llorar en esa intensidad de lo que implica la pérdida de un gran amor cuando alguien es niño. Bueno, esto es lo que tengo más cercano de lo que puedo contarles del amor y el deseo, ¿no? ¿Cómo arma ahora el camino? Veremos. En la búsqueda de esa articulación entre el amor y el deseo. Así que bueno, les dejo las preguntas. Eugenia. Eugenia Peralta y Alicia Peralta. Sí, buenas tardes. A mí la duda que me surge es en cuanto ponía usted como ejemplo a Hamlet en el caso de la tragedia, porque bueno, yo sé que se ha hablado mucho de Hamlet y Lacan habla mucho de Hamlet, pero hasta este momento veía esto como esta melancolía, entendiendo esta melancolía por la falta de deseo de Hamlet, por eso que usted comenta cómo se va constituyendo y cómo se constituye en este sentido en Hamlet esta figura de la voz del padre, ¿no? La presencia paterna. Bueno, vamos, es que a mí me llamó mucho la atención porque no lo había visto así, entonces por eso lo quería comentar y si realmente tiene relación con lo que estoy diciendo en el sentido de la melancolía. Sí, pienso que sí. Gracias, Eugenia, por la pregunta. Pienso que sí, Hamlet es el enigma del deseo, ¿no? La imposibilidad que tuvo Hamlet de contar con la muerte del padre, en la medida en que se le reaparece como fantasma, para darle una indicación, ¿no es cierto?, que tiene que vengar su muerte. Por eso decía la otra vez que la muerte del padre, sabemos que es un acto simbólico fundamental, vimos el sueño ese de la muerte del padre, no sabía que estaba muerto según su deseo. Hamlet tiene este drama, esta tragedia, que no puede realmente resolver con Ofelia el amor por ella. No puede jugar su deseo, no puede, por 2 razones. Porque su madre, en los funerales, esa madre demasiado fálica no, demasiado deseosa, demasiado con goce, ¿no? Se casa rápidamente, y ese padre que no termina de morir y retorna para pedir que tome venganza por él. Solamente logra el acto en el momento en el cual muere también él. Por eso es la tragedia del deseo, porque no puede lograr su deseo más que a costa de su propia muerte. Evidentemente que no es un caso clínico,
leemos eso. Lo leemos en un libro, es un texto. Pero creo que nos muestra esto, ¿no? ¿Qué significa que la madre juegue en los funerales ese goce tan intenso que no puede saciar de ninguna manera, sino bajo esta forma, y ese padre que la retorna de la muerte para decirle que tiene que vengar su muerte? Entre esa locura entre uno y otro, él queda atrapado y no puede resolver el deseo por Ofelia, más que en la muerte misma cuando realiza el acto. Por eso dice Lacan que la comedia es, a pesar de que el padre aparece ridiculizado, aparece, si es virtuoso, aparece de otra manera, absolutamente. Por lo menos tenemos un padre en la comedia, en los textos de la comedia, un padre ridículo, que es el padre que a veces encontramos en esa distancia con la función, entre la función del nombre del padre y el padre que encontramos en la historia, ¿no? Por eso en la comedia podemos atrapar al deseo por la cola, mientras que la tragedia, que tiene la melancolía muchas veces, la sombra del deseo, como dice Freud, cae sobre yo. De ahí el sujeto es muy difícil de avanzar, pero ya estamos en otra estructura, ¿no es cierto? La melancolía. Pero a veces encontramos sujetos melancolizados, que no es la melancolía. A veces la histeria tiene esta vuelta de la melancolía y la encontramos muy fuertemente, y ahí podemos avanzar con su deseo. Pero bueno, Hamlet tiene este enigma del deseo que nos presenta la imposibilidad del acto, la postergación del acto. Por eso algunos creen que tiene que ver con lo obsesivo. Es la postergación del acto todo el tiempo, hasta que cuando lo realiza, se muere también, ¿no? Pero ¿qué nos muestra? Que la muerte del padre como acto simbólico es necesario para todo sujeto. En el caso que yo les mostraba recién, en estas dos entrevistas, donde el sujeto queda atrapado en el duelo por un duelo no realizado por la muerte de la madre a los 9 años, el padre en ese momento cae y pierde todo. Por eso la familia se desarma. O sea, no solamente es la muerte de la madre, sino el desarme de la familia, porque el padre pierde todo lo que tenía. Entra en quiebra y pierde todo. Entonces, tiene esa conjunción que le impidió avanzar a él más allá de los 7, 8 años en las relaciones importantes que tuvo en su vida. Así que bueno, esa es la respuesta que le puedo dar. Alicia. Hola Marga, hola, buenas tardes. Gracias Marga, de verdad, cuántos conceptos cuando intentaba como armar ahí de las cuestiones que me interrogaban. La primera que me aparece y que me parece que has hecho un aporte que, si bien aclaraste que no es un caso clínico, es de la clínica, ¿no? con este tipo de niños, con estos padeceres de estos niños, este punto que tomaste de la voz. De verdad que es un aporte a pensarlo, ¿no? En la clínica, porque después también decías cómo escuchamos los distintos tipos de voces hoy que la experiencia es el llamado telefónico, ¿no? Y es cierto que hay muchos tipos de voces que uno en la presencia no lo notaba. Yo por lo menos no notaba tanto como lo noto ahora. Me parecía esta articulación que hacías entre, si podías retomar, Marga, porque la presencia del otro, esto que nombrabas como eso que escucha de parte de un tercero, que en esta ocasión era el taxista, como la presencia del otro. Y la otra cuestión que te quiero preguntar, Marga, que cuando empezaste dijiste, voy a retomar, yo no estuve en la reunión pasada, me la perdí, dijiste, voy a retomar hablar de los tiempos de la constitución del objeto A. Lo que fuiste haciendo, entiendo que es un recorrido, ¿sí?, para lo que es la constitución del fantasma, cómo fuiste recorriendo cada tiempo. Y allí lo que sí me aparecía, entonces esta es la pregunta, ¿es para la constitución
del objeto del deseo en principio, que es esa es la pregunta, para diferenciarlo del objeto A, que siempre, como decís, nos hacemos mucho lío. Bueno, esta... Gracias, Alicia. Bueno, No, dos por cosas. favor. La primera, en relación a la voz, sí, a mí me Sí, pareció interesante el caso. maravilloso, sí. El ejemplo, no es un caso, es un ejemplo que escuché nada más que me contaron. Porque la indicación que le habían dado era esta, y realmente funcionó de esta manera, esa voz fuerte que instala la presencia del otro donde no está. Y la mamá que me cuenta esto me dice, a mí me da miedo, porque mi padre, por supuesto, en estas historias no tiene mucha presencia. El padre de ese niño no tiene mucha presencia. Esta mamá tuvo este hijo más allá de que el padre quisiera tenerlo, como a veces pasan en estas historias. Ella se empecinó en querer tener este hijo con este señor, y este señor aceptó, pero no puede terminar, si bien le dio el apellido, todo, no puede terminar de actuar como un padre. Entonces necesita, y ella me dice, tengo miedo a veces de ser tan fuerte, porque si él necesita tanto cuidado por las dificultades que tuvo este niño, que tiene 4 años, 4 años, ¿por qué voy a ser tan así fuerte con él, ¿no? Con esa exigencia, ¿no? De ponerle los límites tan fuertes. Pero cuando escuchó que el taxista respondió de esta manera, realmente se quedó sorprendida de cómo el chico respondió. Se puso pucheros y se quedó tranquilo, y después se quedó tranquilo. Entonces sí, claro, me pareció interesante para pensar, muy difícil si no tenemos estos ejemplos límites, Claro. que es la presencia del gran otro cuando ese gran otro no está constituido para el niño. Eso por un lado. Y por otro lado, acuérdense que estoy viendo el seminario 6 del deseo y su interpretación, en la articulación entre el deseo y el fantasma. Venimos del seminario de la angustia el año pasado, me detuve cuando estaban los tiempos de constitución del objeto de la angustia, para volver a este seminario, porque me parece que es un seminario muy clínico, y nos permite la articulación entre sueño y deseo. Entonces sí, es la constitución del objeto del deseo. Por eso objeto A. O sea, el objeto A tiene diferentes formas, como causa del deseo, ¿no? En la constitución misma, porque está detrás del deseo causando al sujeto. Como objeto del deseo cuando está dentro del fantasma. Es el mismo objeto, no es otro. Es el mismo objeto que está causando el deseo por fuera o dentro del fantasma como objeto del deseo. Acá, Lacan lo articula en el fantasma. Y como es una de las preguntas más importantes que tenemos de cómo abordar la dimensión fantasmática, y en este seminario creo que es uno de los seminarios más importantes para comenzar a pensar en el fantasma y la articulación con el sueño, les tomaba estos 3 tiempos, por eso el objeto A está pregenital y está el objeto fálico como objeto del deseo ahí, en la castración. Coloca al falo como objeto del deseo, y ustedes saben que tiene un valor privilegiado. Esto es un significante de la falta, jugado en el registro imaginario, juega como objeto del deseo. Por eso tiene tanto valor en la castración, y por eso es necesario que en la estructura se inscriba como menofí, como la negativización del falo, y acá da el ejemplo de lo que quiere decir ese enigma del menofí, que es la posibilidad del corte, de la pérdida, de la amenaza de castración, de la idea de que puede ser desprendido del propio cuerpo. Eso, por eso dice Lacan, ¿cuándo se constituye el objeto como objeto del deseo? Cuando se corta, no antes. Lo oral en el destete, lo anal en la pérdida de las heces. Lo fálico en el momento mismo en que se puede perder. Y la voz en la escansión. En esa escansión de la voz con las diferentes tonalidades. Por eso este ejemplo que yo les di
que antes le conté, en un momento determinado, un hombre que habla mucho, de repente se pierde la voz. Y yo no tengo videollamada, no lo conozco personalmente. Hago llamadas por teléfono y él la aceptó, no me la pidió el video de entrada, y yo escucho que la voz se va. Digo, está angustiado. Y ahí se pone a llorar. A veces me pregunto, ¿no? ¿Qué valor tiene el teléfono? Porque no sé si en presencia hubiera sucedido esto que sucedió en el teléfono. Tan rápidamente, ¿no? La segunda entrevista quizás pueda surgir un poco más adelante, porque a veces la presencia hace obstáculo también, ¿no? Si bien es cierto que el encuentro entre los cuerpos, como dice Lacan, un tiempo de entrevista preliminar es necesario, para mí es sorprendente lo que sucede hoy con el teléfono en las primeras entrevistas. Entonces digo, se escucha eso, de alguien muy seguro, porque era muy intelectualizado su discurso, realmente habla muy bien, con mucha claridad, que de repente la voz se desaparezca y uno diga, está angustiado. Sí, empezó a llorar. Digo, esta es la dimensión de la voz que uno puede captar. O puede captar a alguien que, qué sé yo, tenga una voz de desafío a veces. Y uno le puede decir, ¿qué pasa con esa voz de desafío? ¿No? Creo que el teléfono es una buena medida de lo que es realmente escuchar las voces. Sí. Así que, Gracias. Bueno. Gracias, Marga. Liliana. Sí. Bueno, hola a todos. Hola, Marga. Bueno, buenísimo todo lo que planteaste. A mí se me presenta a ver una pregunta. Vos colocaste los 3 tiempos, cómo se constituye el objeto, ¿no? Lo pregenital, estaba la cuestión interesada en el complejo de castración y la voz, pero cuando hablas del tiempo pregenital, referido ahí a la cuestión respiratoria, después decís que, bueno, que no hay nada que figure como un corte, pero sí hay algo que pasa por ese orificio, que es la voz. La respiración no tiene corte. Sí, sí, está bien. La respiración no tiene corte. Pero colocas algo que es la voz, y la voz como un objeto que se corta, que se expande. Como después volvés a colocar en el tercer tiempo la dimensión de la voz, pero ya referido a la constitución del super yo, tenía una pregunta sobre ese primer momento que colocas la voz. Si podés ampliar un poquitito. Está bien lo que decís. La voz inicialmente tiene que estar constituida a partir del nombre del padre. O sea que antes de lo pregenital ya está la voz. La voz que autoriza y prohíbe. Sí, La voz que autoriza que el niño sea imaginarizado por la madre como un falo, y la que le prohíbe a la madre, ¿no?, que se lo trague. Me parece que ahí la dimensión de la voz tiene un valor privilegiado inicialmente, porque se inscribe en relación al nombre del padre. La voz del tercer tiempo es cuando el sujeto ya se constituye en el final del Edipo, se constituye el lugar del super-yo. Entonces, una cosa es la voz que recibe la autorización y la prohibición del nombre del padre, otra cuestión es la voz cuando el sujeto se va constituyendo en el final del Edipo a partir del super-yo. Ese es el tercer tiempo. El tercer tiempo es la constitución del sujeto. Pero ya cuando está el sujeto, porque acuérdense que inicialmente el sujeto no está. El sujeto se va constituyendo. Entre el estadio oral, anal, fálico, ¿sí?, hasta que el cierre del Edipo, con esa voz constituyéndose en el super-yo del sujeto. Y ahí tenemos que medir qué lugar ocupa el super-yo para ese sujeto. ¿No? El super-yo sádico, el super-yo demasiado light, demasiado pobre, demasiado poco efectivo en algunos sujetos.
donde el padre no tiene mucha autorización en función de la madre, porque una cosa es el nombre del padre para constituir la neurosis, otra cosa es ese padre que le correspondió a ese sujeto, si puede o no privar a la madre de algún interés. Pero la reunión anterior les contaba el ejemplo de una paciente que tiene un también, que tiene que ver con la fatiga, una fatiga neurótica que le cuesta mucho armar verdaderamente un lugar en el exterior, y le cuesta armar su trabajo, a pesar de que tiene un título también, y le cuesta armar su trabajo, y siempre parece que está cansada y fatigada, y donde tiene un padre que no pudo privar a la madre, ni tampoco ponerle no cuando la madre tuvo una violencia muy fuerte ahí con ella. Entonces digo, ¿cómo se constituye el sujeto para cada uno en función de la historia efectiva, ¿no?, de cada sujeto? Así que sí, son dos tiempos de la voz. Bueno, gracias. Sergio. Buenas tardes. Gracias, Marga. Muy generosa de tu parte todo lo que fuiste trayendo. Y bueno, algunas cosas que se fueron abriendo, ¿no? Pero me hiciste pensar el tema del corte en la sesión. ¿En qué momento uno tiene que hacer el corte? Creo que es algo que cada vez que estoy con un paciente es algo que me interrogo. ¿A dónde, en qué momento? Porque hay veces que cuando uno vio que no hizo el corte en el momento que debía hacer, las cosas se empiezan como a complicar. Es como que se va abriendo y uno dice, me perdí. Entonces creo que lo complejo que es, porque no es fácil llegar a ese momento, y como bien decías vos en otros seminarios, que el paciente, una cosa es cuando llega al consultorio, eso lo aprendí de vos, que una cosa es lo que dice y otra cosa cuando se va, que tiene que justamente llevarse otra cosa diferente con lo que arrancó. Pero bueno, es ahí donde colocamos el corte. Eso es una pregunta que me hago, y si la podés ahí abrir. Y otra, que en esto, del valor de la voz que tiene la constitución de un sujeto, que yo lo hemos trabajado en supervisión, con un caso de un paciente que había nacido sordo, y que justamente le hacen una operación y empieza a escuchar, y este paciente se brota cuando empieza a escuchar diferentes voces, ¿no? Que empieza en el colegio, tiene un brote en el colegio cuando empieza a escuchar las voces y no las puede diferenciar de dónde vienen, porque él sabía leer los labios muy bien y se manejaba así en la vida. Pero cuando le ponen una cirugía, que le hacen el implante de cóclea, a partir de ese momento este chico se brotó. Tuvo un brote, y que justamente el trabajo fue escucharlo a él, porque se quiso sacar de vuelta el implante. En contra de todo lo que decían, se saca el implante y vuelve a leer los labios. Entonces, qué valor también tiene esto en la constitución de un sujeto. Muchas gracias, Marga. Sí, la verdad que sí. El corte es subjetivo, el corte tiene que ver con la transferencia. Es muy difícil decir cuándo uno tiene que hacer el corte. Creo que la transferencia lo marca. Sí es cierto que ahí donde comienza una hora hay que terminar de otra manera de como comenzó. Cuando el sujeto capta algo, yo en este paciente que conté recién, la primera hora la corté muy rápido, a la media hora, no me di cuenta. Cuando él, porque era muy intelectualizado todo lo que iba contando, y cuando él captó un punto ahí que estábamos viendo, lo corté. Después me di cuenta, porque la verdad que no tenía el reloj muy a mano, y dije, ¿qué pasó? La corté demasiado rápido. Y cuando llega a esa media hora me dice, quería decir algo, y me dice, pero ya vamos a cortar. No, tienen todavía tiempo para seguir hablando, porque estaba recién metiéndose en una problemática muy diferente a la hora anterior. O sea que es muy subjetivo. Entonces, cuando llegué a ese punto de poder construir con él esta dimensión de que no llegó a los 9 años para producirse el corte con estas relaciones, ahí recién pude cortar. Entonces digo, qué sé yo, es muy
muy subjetivo cuando uno corta, ¿no? Cómo corta, en qué momento corta. Pero tengan en cuenta que el corte no es un capricho de Lacan, sino que el objeto se constituye en ese momento. O sea que la dimensión del objeto se constituye en el corte, con lo cual el corte ahí y también está en los intervalos, como dice la voz ahí, en los intersticios, en los intervalos. Entonces es importante, pero también es importante que la hora se pueda cortar, no porque se corte el tiempo, terminó acá la hora. No, no me refiero a eso. Me refiero a que haya un corte en la sesión también con una interpretación que cambie el sentido de lo que se estaba diciendo. O sea, el corte no es solo el corte de la hora, sino que el corte implica que se diga otra cosa que eso que se está diciendo ahí. Ese es un corte también. Darle un sentido distinto a eso que dice. Y ahí se cortó lo que estaba diciendo y habla de otra cosa. O empieza a hacer surgir algo diferente que no estaba por decir, o que no lo dijo nunca. A eso me refiero. Me refiero a hacer decir lo que no se dice, y entonces el corte dentro de la sesión también. Eso es muy importante, ténganlo en cuenta. Que alguien que habla y habla y habla, uno lo deja hablar, que al final uno se duerme porque ya no sabe para dónde va. No, no hay que permitir eso, hay que hacer un corte y hacer decir otra cosa que eso te dice. Así que el corte tiene muchas formas de presentarse. Bueno, gracias. Marcelo. Hola Marga, Hola, ¿qué Marcelo. tal? Hola a todos. Bueno Marga, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas cuestiones las he escuchado de lo que has dicho ahora y las preguntas, pero me quedó como muy interesante esta transmisión que haces, Marga, sobre el instalar el deseo de saber. O sea, si te seguí bien, a partir, por ejemplo, de un momento cuando trajiste esto, cuando el sujeto puede nombrarse a sí mismo, ¿no? Me pareció muy bueno como, a mí me interesa mucho eso, como el método, el sujeto que emerge ahí. Me pareció muy piola esto que traes de la instalación del deseo de saber. Y bueno, me quedó pensando después esto que decías del el caso que trajiste, ¿no? En tanto cómo nace ahí esta expectativa, esta demanda de saber en un hombre de 72 años, a quien le han ocurrido cosas mucho antes. Pero quiero preguntarte puntualmente esto, algunas cosas las has contestado. Primero se me armó, ¿qué lugar tiene el amor ahí? En la instalación, esta progresión, esta cuestión que decís del trabajo, cuando el sujeto puede nombrarse a sí mismo, llega esta cuestión de la instalación del deseo de saber, y esto que dijiste de lo contante. ¿Qué lugar, como dentro de un corte más? ¿Qué puedes decir, Marga, de la cuestión de lo contante que lo trajiste como al contado? Hay algo ahí que perder al contado. Si puedes decir esto, ¿qué relación tiene con la instalación del deseo de saber este elemento del pago, este elemento del contado? De perder ahí eso, de entregar eso, algo. Bueno, cuando el sujeto, empiezo por el final, cuando el sujeto viene a vernos, no tiene la posibilidad de pagar eso, no tiene con qué pagar, se paga con el goce, ustedes saben, se pagan con el corte, se paga con lo que hay que perder, para que la causa del deseo funcione, y saben que por eso vienen con el síntoma, no tiene, por eso dice Lacan, ¿se trata de un problema sexual o de la acción que está detenida? O sea, del sexual, que tiene que ver con el amor y con el deseo, o algo de la acción que está detenido. Aquellos que empiezan a venir que no pueden pasar a trabajar o que tienen una dificultad en su trabajo o que tienen que armar algo y quedan detenidos. O sea, que es la acción o lo sexual. Y ahí tienen que pagar, se paga con el goce, ¿no? Se paga para que la causa del deseo se ponga en funcionamiento. Y en ese momento el sujeto no lo tiene. Su deseo no está en causa. Entonces no tiene con qué pagar, no tiene ese contante para pagar ahí.
La pérdida de goce son los diferentes tiempos de la repetición en el análisis. En ese momento no está ahí, no está la posibilidad, por eso el analista es el que sostiene la causa del deseo largo tiempo en la cura, con todos los comienzos, ¿no? Porque no tiene con qué pagar. La otra cuestión, este paciente me hace pensar en que el inconsciente no tiene edad. Realmente el inconsciente no tiene edad. Un sujeto que he detenido a los 9 años por un duelo no elaborado, realmente uno dice, el inconsciente no tiene edad. O sea, 72 años, podría ser 50, 40 o 30, no sé. A mí me ha pasado muchas veces, me acuerdo hace tiempo que también presenté un caso en la otra institución de un analizante que era escritora y que tenía también cerca de 70, y cuando uno escuchaba el caso, parecía una histeria, ¿no? Parecía que podía tener 35 años, ¿no? 70. Entonces digo, el inconsciente no tiene edad. Alguien queda detenido y marcado por algo, y ahí queda marcado, no importa qué edad. Esto es lo sorprendente. Y la otra pregunta que era... que me perdí. No, lo que te decía del deseo del saber y el amor. El deseo de saber. Sí. Y el lugar del amor. Claro, el deseo de saber se constituye en el inicio mismo, hay que constituir el deseo de saber ahí, para constituir el amor de transferencia. El deseo de saber se constituye en el inicio para constituir el amor de transferencia. Tampoco se puede prometer algo de entrada, como decía este hombre, ser la mejor, yo no sé si voy a poder avanzar con él hasta donde llego, pero la expectativa que el otro tiene de uno, ¿no? Y se constituye el sujeto supuesto saber o el amor de transferencia a partir de ir metiendo al sujeto en el deseo de saber. Y bueno, sí, hay que articular alguna dimensión que el sujeto no sabe en el comienzo mismo de la cura para generar ese deseo de saber. Hay que generarlo, ¿eh? Hay que generarlo muchas veces. Bueno, la última pregunta, Minerva. Hola. Hola. Espero no ser redundante, creo que, bueno, la voy a decir tal cual la siento. A la luz de la constitución del sujeto, o sea, ¿cómo se va constituyendo? O más bien, volviendo al caso que usted presenta, o sea, ya sabemos que hay un duelo no resuelto. Pero entonces, ¿qué pasó con ese corte? Porque el padre estaba vivo, ya sabemos que hablamos de funciones, ¿no? Eso queda claro, pero entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál sería esa lectura desde el psicoanálisis? O sea, el primer amor, pues obviamente, como usted lo mostró, ¿no? Ya sabemos esa parte pues que no se resolvió en su momento. Pero entonces usted inició con una frase, bueno, con 2 palabras, el enigma del deseo, ¿no? Y este hombre, de lo primero que dijo fue, no quise tener hijos, ¿no? O sea, no estaba en su deseo, sin embargo, hoy viene con usted y se está preguntando, ¿no? ¿Qué pasó con su deseo? Entonces, a la luz de eso, quisiera como saber cómo se va estructurando o qué tendría que haber pasado o cómo va a ir acompañando, qué pasó con su deseo. Y sí, estamos muy en el comienzo, ¿no? Yo creo que esto es un largo camino. Creo que lo único que pude escuchar hasta aquí es esto que les transmití, donde el sujeto se quede detenido, y que es sorprendente también, antes de la muerte de la madre. En los tiempos del amor, de los 2 amores más importantes que tuvo en su vida, no llegó a los 9 años. Él se sorprende de esto, porque no es que lo tenía sabido esto, ¿no? Él se sorprende al darse cuenta de que se detuvo las 2 relaciones. Y después le digo, ¿y cuánto hace que volvió a ver a esta mujer?
7 u 8 años, otra vez. O sea que hay un tiempo que quedó ahí detenido. ¿Por qué no quiso ser padre? Todavía no lo sé. Supongo que está metido en toda esta historia que hay que desentrañar, pero seguramente que tiene que ver con esto, pero el padre, por eso lo primero que me pareció es que llegó a los 72 años cuando el padre murió a los 73. También ahí tenemos un tiempo muy cercano al duelo por la muerte del padre. Por eso él me dice, no, todavía falta un año, como diciendo, no se apure, todavía no llegué a los 73. Así que, ¿cómo se constituye el deseo? Y el deseo se constituye con una marca fundamental que hace a los grandes acontecimientos que el sujeto vivió. Primero con una marca del deseo, como dice Lacan, que lo tenemos colocado ahí en la nuca, bajo la piel, y no sabemos dónde está, ni cuál es. Porque el sujeto se juega a la marca de un deseo, ese que tenemos que ir desentrañando a lo largo de la cura. Los tiempos de constitución subjetiva son varios, o sea, desde el momento mismo del nacimiento hasta los 5 años en el cierre del Edipo. Recién ahí se constituye el sujeto, y recién ahí se constituye el síntoma y el fantasma. Por eso cuando antes me preguntaban, ¿por qué la voz está al comienzo y luego está al final? Es porque al comienzo está ese padre que autoriza el deseo y luego prohíbe el deseo con la madre, y después está la constitución del super-yo en el final del Edipo. De ese momento del comienzo al final tenemos varios pasos, que son las etapas pregenitales, las etapas fálicas, la relación con el gran otro que es la madre inicialmente, la transferencia al lugar del padre, volviendo a articular una demanda de amor, y finalmente esa división que dice Lacan en este seminario, que es muy interesante, entre el amor y el deseo. Así que son muchos pasos para la constitución subjetiva. Por eso cuando nosotros avanzamos en una cura, tenemos que ir desandando esos pasos en los tiempos de la repetición. Una cosa es lo que recibimos inicialmente y otra cosa es lo que después, recién con la cura, vamos a ir ubicando ese enigma del sujeto. El enigma del sujeto es el enigma del deseo. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias por las preguntas y nos encontramos en 15 días. Hasta la próxima.